31. ¿Cuál de estos hechos corresponde a una acción criminal del terrorismo? A. Secuestro de aviones y toma de rehenes. Si suena. B. Ataques de grupos de hooligans. No, esta no. C. Enfrentamientos civiles en Venezuela. Pues tampoco. D. Grupos armados en El Salvador. Pues está entre A y D. Pero grupos armados no son tan terroristas. Es la opción A. 32. ¿Cuál es la principal causa de emigración de mexicanos hacia Estados Unidos? A. Aumento del desempleo y pobreza extrema. B. Simplificación de trámites y bajas tarifas aéreas. Suena un poco tonto, porque están preguntando por la principal causa de emigración. C. Protección, no de turismo. C. Protección a los inmigrantes por la legislación laboral de Estados Unidos. No, paradójica, suena mal. D. Desarrollo intelectual de los latinos en el extranjero. No, porque este es nada más un pequeño porcentaje de los latinos que van al extranjero. No. Aparte ni siquiera dicen que Estados Unidos. Es la opción A. Aumento del desempleo por esa extrema. Siempre lo económico, o casi siempre, va a ser la principal razón para emigraciones. 33. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la relación México-Estados Unidos tiene más relevancia? A. En 1993, México y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio. No, eso suena. B. En 1994 se celebró el Campeonato Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Eso suena ilógico, ridículo. C. El gobierno de Estados Unidos deporta a indocumentados mexicanos. Suena más o menos importante. D. El gobierno de Estados Unidos procesó a un desertor de origen mexicano. No. Está entre la A y la C. En México, pues no. El Tratado de Libre Comercio. Casi siempre lo económico es lo más importante. Opción A. 34. ¿Cuál opción se refiere a un acto de discriminación del gobierno de Estados Unidos hacia los mexicanos? A. En el 2006, Bush planteó al Congreso la construcción del llamado Muro de la Vergüenza. B. El gobierno de México desarrolla una política de protección para los inmigrantes mexicanos. Esto es de México. Me están preguntando del gobierno de Estados Unidos hacia nosotros, hacia los mexicanos. C. La embajada norteamericana solamente otorga visa turística a las personas mexicanas que cumplen los requisitos. No tiene nada de discriminación. D. El Senado de Estados Unidos elabora leyes de protección a migrantes. Eso suena al revés, justamente la discriminación, pues la opción A. 35. Pintor mexicano comunista y moralista cuya obra apreciamos en importante instalación de la Avenida Insurgentes de la Ciudad de México. A. David Alfaro Siqueiros. B. Agustín Yáñez. Agustín Yáñez ni siquiera fue pintor. C. José Luis Cuevas. José Luis Cuevas no es comunista, los comunistas, casi ya no hay comunistas hoy en día y sigue vivo este pintor. D. José Clemente Orozco. En Avenida Insurgentes, pues sí, afuera del metro bus de Insurgentes está el mural de Siqueiros, ahí en la parada de World Trade Center. Opción A. 36. A fines del siglo XX, ¿con qué países comenzó Estados Unidos a negociar un plan de libre comercio para América Latina? A fines del siglo XX. ¿Con qué países comenzó Estados Unidos? Ok. A. México y Canadá. B. México y Venezuela. C. Brasil y Venezuela. D. Brasil y Argentina. Brasil y Venezuela sabemos que no, que cada vez hay menos tratados por Chávez y por Bush y Obama. Están peleados cada vez más México y, bueno, Estados Unidos y Venezuela. Entonces la C no puede ser. Brasil y Argentina, pues no, están muy alejados. Justamente es el Tratado de Libre Comercio de 1993, que lo acabamos de ver en la otra pregunta. Es la opción A. 37. ¿Por qué el narcotráfico representa un peligro para la economía nacional? A ver, opción A, genera fugas de divisas y evasión de impuestos.
B, crea empresas de sólidas finanzas. Es ridículo, la B no es. C, desarrolla solo un sector de la industria. No, tampoco. D, por los subsidios que le otorga el gobierno. No, tampoco. No, la opción A, las demás son ridículos. Las demás opciones son ridículas. A. 38. Es una práctica del narcotráfico que debilita la economía de los países. A. Piratería. B. Terrorismo. C. Lavado de dinero. D. Mercado negro. A ver, piratería y terrorismo la descalifico porque es la práctica que debilita la economía en los países. Lavado de dinero y mercado negro. Estas dos. Pero estamos hablando de la práctica que debilita la economía. No de los del lavado de dinero. Opción C. 39. En 1990 México participó en los trabajos del grupo de países caribeños llamado A. CARICOM. B. El grupo TLC. C. El grupo de los tres. D. Asociación del Caribe. CARICOM no es. Y el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio, acabamos de ver que pues, fue entre Estados Unidos, Canadá y México. Entonces la opción A y la B no son. Está entre la C y la D. El grupo de los tres, Asociación del Caribe. D, Asociación del Caribe, esa fue posterior. C, el grupo de los tres. 40. El Tratado de Libre Comercio que firmó México en 1993 con Estados Unidos y Canadá tiene como objetivo A. Dar a conocer los productos mexicanos en estos países. No, porque un tratado de los tres no puede ser. La opción A no es. B. Crear un espacio económico en el que confluyeran cerca de 360 millones de consumidores. Suena mejor. C. Reducir los impuestos de los productos importados para favorecer el comercio nacional. Suena más sensato. D. Reducir la deuda externa del gobierno mexicano con ambos países, principalmente con Estados Unidos. No. Es un tratado para los tres países. Tiene que haber más equidad. Está entre la B y la C. Crear un espacio económico en el que confluyeran cerca de 360 millones. Sí, pues ese es el principal. Opción B. ¿Cuál de las siguientes características? ¿Cuál de las siguientes características? En la pregunta 41 sobre el manejo de desechos sólidos corresponde al relleno higiénico. A. Cada capa de desechos es recubierta por una de tierra o grava. Suena. Los desechos se reúnen, comprimen y se esparcen por el suelo. No. C. ¿Se refiere a la combustión del material de desecho? No. D. Se compactan los desechos y son cubiertos por cal. Está entre la A y la D. Pero el relleno es cada capa de desechos es cubierta por una de tierra o grava. No, es la opción A. 42. Relacione los niveles tróficos con su definición. Niveles tróficos. 1. Productores. 2. Consumidores primarios. 3. Consumidores secundarios. 4. Desintegradores. Definición. A. Organismos que sintetizan sus propios alimentos a partir de energía que no proviene de otro ser vivo. Productores. Pues sí, porque no ellos mismos producen, sintetizan, producen, es como un sinónimo. Entonces, la 1 es A. En en las opciones múltiples viene A, 1A. Y vemos que en la opción B, C y D no viene 1A. Entonces quedan casi descalificadas. Tiene que ser la opción A. Ahora vamos a constatar. Consumidores primarios, 2 consumidores primarios. 2C. Organismos que se alimentan de plantas u otros organismos fotosintéticos. Suena a consumidores primarios. 3.
consumidores secundarios. C. Perdón, 3D. Consumidores secundarios son organismos que se alimentan de otros organismos, de sus productos o de sus cadáveres. Consumidores secundarios, sí. 4. Desintegradores. 4C. Organismos que se alimentan de plantas u otros organismos fotosintéticos. Sí, es la opción A. Nada más por darme cuenta, por ver que las demás opciones ya no traía el enlace 1A, las desecho y me quedo con la A. Perfecto. Y gasto menos tiempo. Opción A. 43.